al inicio de esta campaña, en verdad, había mucha incertidumbre con dos factores principales, ¿no? Uno eran los anuncios bastante alarmantes de la perspectiva de un año que se considera niña, que da una previsión de menores lluvias de lo normal. Y por otro lado, la historia muy reciente del impacto de la famosa chicharrita y el complejo de achaparramiento que transmite o de la que es vector. Entonces, ante esas dos condiciones o previsiones para la campaña, realmente había mucha incertidumbre. Realmente hay que tener en cuenta que el cultivo es un maíz muy costoso, tiene costos muy altos, particularmente de semilla, particularmente de fertilizantes, como para avanzar en la campaña con un maíz con buena tecnología. Entonces hubo muchos casos donde se desestimó la siembra de cultivo y se optó por otro ante ese riesgo inminente que se preveía, ¿no? Pero Entre Ríos es una provincia que de por sí necesita mucho maíz, ya está de parte de su ADN productivo si se quiere, y para eso hay que optimizar la forma de producir y quizás siendo condescendiente con el ambiente sería una de ellas, ¿no? Entre Ríos demanda de cantidades enormes del cultivo de maíz asociadas a la industria avícola, porcina, también de ganadería bovina, y en definitiva esa necesidad de disponibilidad de semilla lamentablemente no se tradujo en algo tentador para muchos productores ante las previsiones que había en un ambiente que tornaba desfavorable la campaña. Entonces eso explica en cierta medida la reducción en el área de siembra. Finalmente las previsiones que había no fueron tal como se esperaban. Afortunadamente hubo muy bajas poblaciones de chicharritas en los maíces de primera. Está habiendo poblaciones muy bajas de chicharritas en los maíces tardíos. El pronóstico niña finalmente no se concretó, si bien las temperaturas del Océano Pacífico siguieron descendiendo técnicamente. Las condiciones actuales son de año neutro y definitivamente no va a ser un año que se clasifique históricamente como un año niña, sino más bien un año con condiciones cercanas a la neutral, tendiente a niña. Octavio, ¿cómo jugaría en la actualidad el concepto de densidad teniendo en cuenta el ambiente donde se implementa un cultivo de maíz? Bueno, la densidad del cultivo de maíz está muy asociada al ambiente y entendemos por ambiente a la combinación de clima, suelo, manejo, y cuando prevemos ambientes buenos, usamos mayores densidades de planta para capturar ese ambiente mejor y sacar mejores rendimientos, y cuando prevemos ambientes peores, usamos densidades de planta más bajas para prepararnos frente a las adversidades que pueden ocurrir. Eso se hace porque el maíz es muy sensible a la alta densidad de plantas y cuando las condiciones son adversas pierde mucho rendimiento. Entonces la previsión del ambiente es fundamental para decidir la densidad de plantas. Si uno se pasa de lo que es la densidad óptima para cada ambiente o para cada nivel de rendimiento, puede tener reducciones importantes en el rendimiento, lo mismo si se queda corto. Ahora la genética en el cultivo de maíz ha aportado progresos enormes últimamente y permite que el ajuste de la densidad sea un poco más flexible. Entonces en años como este, en la situación productiva que estamos viendo, se preparó un maíz para condiciones de ambientes más pobres que las que realmente ocurrieron, donde el ambiente acompañó bastante el ciclo del cultivo con la excepción de la última parte de llenado de granos. Entonces el maíz, a través del mejoramiento genético, ha generado mecanismos de compensación. Es decir, el maíz que estamos viendo se presenta con bajas densidades de planta, preparado para una condición adversa que no fue tal como se esperaba. Y aquí podemos ver el potencial de mejorar ese rendimiento a través de distintos mecanismos en la distinta oferta de la genética que tienen todas las empresas que están aquí presentes. Dentro de esas compensaciones, una sería, por ejemplo, la famosa espiga flex, ¿no? Sí, una de ellas es la espiga flexible, es decir que cuando el ambiente mejora o es mejor de lo que nosotros esperábamos, el maíz estira la espiga, hace una espiga más grande que puede compensar la menor cantidad de plantas. También puede generar una segunda espiga que le llamamos maíces prolíficos. También puede generar mayor peso en los granos. Los híbridos modernos tienden a tener un peso de granos mayor, con granos más profundos. Y en situaciones de densidades mucho más bajas, y no es algo que se aplique demasiado para la provincia de Entre Ríos, también pueden hacer su aporte los macollos,
que aparecen que pueden llegar a ser fértiles y a compensar en parte la baja densidad de planta, pero no es un mecanismo en el que nosotros pensemos que en Entre Ríos tiene una alta chance de aportar algo demasiado valioso. Debido a todo esto, quizás el conocimiento del híbrido implantar sea una de las patas que garantizan una producción óptima, ¿no? Exactamente, la previsión del ambiente, la elección del híbrido y la elección de la densidad son factores fundamentales. Cuando nosotros prevemos bien el ambiente, tomamos las decisiones más acertadas. Y si el ambiente no es como nosotros preveíamos, lo que nos ayuda a compensar esa falta de previsión es la plasticidad que puede tener el híbrido y es el manejo de la densidad que podemos hacer nosotros. Cuando los distintos semilleros hablan de posicionamiento de un híbrido, ¿a qué se refieren puntualmente? Bueno, se refieren a que cada híbrido tiene un manejo diferente según el ambiente. No todos los híbridos se adaptan a todos los ambientes. Hay híbridos que son más recomendados para un tipo de ambientes, hay híbridos que son recomendados para otro tipo de ambientes, o bien, cuando se los lleva a ambientes diferentes, requieren un manejo distinto que el que se recomienda en otras zonas o en otras regiones o en otros ambientes. Entonces, se habla de posicionar híbridos cuando yo caracterizo bien el ambiente y recomiendo el manejo más adecuado para ese ambiente. Dentro de esta recorrida por esta gran cantidad de híbridos que están presentes en estos ensayos, vimos muchos materiales con la denominada espiga rígida, si se quiere. ¿Cuál es el manejo que se debe hacer en un material como este? Bueno, esos híbridos tienen un manejo específico, están orientados generalmente a ambientes de alta producción, se deben manejar con densidades un poco más altas de lo usual. Tienen la característica de tener una tolerancia al estrés más alta que el resto de los materiales, por lo tanto, si el ambiente no es como uno esperaba, tan bueno, pueden soportar la condición de estrés que se va a ocurrir en ese momento. Y bueno, esa es una de las formas en la que se posiciona, por ejemplo, ese tipo de híbrido, para ese tipo de situaciones.